Hola chicos, aquí es profesora Juliana. El día de hoy tenemos un tutorial en el cual exploraremos la tipología literaria novela gráfica. Aquí veremos elementos clave que caracterizan a la novela gráfica y revisaremos algunos ejemplares. Y también aprenderemos a apreciar la simbiosis entre el texto y las imágenes, descubriendo cómo cada elemento contribuye a la riqueza de la historia. Una novela gráfica es una forma de narrativa que combina elementos literarios y visuales para contar una historia. A diferencia de los cómics tradicionales, las novelas gráficas tienden a tener una narrativa más extensa y compleja, a menudo semejante a las novelas tradicionales en términos de profundidad temática y desarrollo de personajes. Estas son algunas de las características más importantes de la novela gráfica. Primero, está en formato libro, similar a una novela tradicional, el cual puede ser encuadernado. Dos, son historias complejas. Las novelas gráficas suelen abordar temas complejos y profundos, explorando una amplia gama de géneros que van desde la fantasía y la ciencia ficción hasta la narrativa histórica y la autobiografía. 3. Las ilustraciones son de calidad. Este es un elemento distintivo. Los artistas gráficos suelen prestar atención a los detalles y utilizar un estilo artístico que complemente la historia. 4. El desarrollo de los personajes es muy importante. Al igual que en las novelas convencionales, las novelas gráficas se centran en el desarrollo de personajes y en la progresión de la trama. Y finalmente hay una variedad de géneros. Las novelas gráficas abarcan una amplia variedad de géneros desde la fantasía y la ciencia ficción hasta el drama, comedia y no ficción. El término novela gráfica no se popularizó hasta décadas después, pero los cómics de las décadas de 1930 y 1940 sentaron las bases. Personajes como Superman y Batman comenzaron a aparecer en historias más largas y complejas. En los años 50, los cómics enfrentaron la censura y la crisis de identidad debido a preocupaciones sobre su contenido. Esto llevó a una disminución en la popularidad de los cómics y a una necesidad de reinventarse. La década de 1970 vio el auge del manga japonés, que a menudo presentaba historias más maduras y complejas. Obras como Astro Boy de Osamu Tezuka influyeron en la idea de que los cómics no eran solo para niños. El término novela gráfica comenzó a utilizarse para describir cómics más extensos y maduros. Obras como Maus de Art Spiegelman y A Contract with God de Will Eisner se consideran pioneras en este género. En el siglo XXI, las novelas gráficas ganaron reconocimiento literario y comenzaron a recibir premios prestigiosos, como el Pulitzer. Autores como Alan Moore y Neil Gaiman contribuyeron significativamente al reconocimiento del medio. Adicionalmente, muchas novelas gráficas fueron adaptadas exitosamente al cine, lo que aumentó su visibilidad y atrajo a nuevos lectores al medio. Maus, de Art Spiegelman, una novela gráfica que aborda el Holocausto de una manera única, representando a los personajes como animales antropomórficos. Maus recibió el premio Pulitzer y es reconocida como una obra influyente en la literatura contemporánea. Persepolis, de Marjane Satrapi, es una novela gráfica autobiográfica que relata la vida de la autora durante la Revolución Islámica en Irán. Combina una narrativa poderosa con un estilo artístico distintivo. Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons, es una obra maestra del género de superhéroes que desafía las convenciones del cómic tradicional y aborda temas éticos y políticos complejos. Persepolis es una novela gráfica autobiográfica escrita e ilustrada por Marjane Satrapi. La obra está compuesta por dos partes, publicadas en 2000 y 2004, y narra la vida de la autora desde su infancia en Irán hasta su vida adulta en Europa. La historia comienza en los años previos a la Revolución Islámica de Irán en 1979. Marjane Satrapi creció en una familia de clase media en Teherán y experimentó los cambios políticos y sociales dramáticos que tuvieron lugar en su país durante este periodo. Los temas principales que trata esta novela gráfica son la identidad y autodescubrimiento,
ya que se explora cómo Marjane navega por su identidad en medio de cambios políticos y culturales. Política y sociedad, ya que se abordan cuestiones políticas y sociales en Irán durante la Revolución Islámica y la guerra con Irak. Esta ofrece una perspectiva íntima de cómo estos eventos afectaron a las personas comunes. Y finalmente vemos que hay diversidad cultural, ya que la obra destaca las diferencias culturales entre Oriente y Occidente, explorando cómo Marjane se adapta a un nuevo entorno y cómo las percepciones occidentales sobre Irán influyen en su vida. Algo muy llamativo de esta novela gráfica es que se utiliza un estilo de arte en blanco y negro simple pero expresivo. Las ilustraciones de Satrapi complementan la narrativa, transmitiendo emociones y detalles de manera efectiva. He propuesto 8 aspectos para analizar la novela gráfica. Primero que todo tenemos la narrativa y estructura, en donde se debe identificar la estructura narrativa, la disposición de viñetas y páginas, y se debe analizar la fluidez de la narrativa y cómo se desarrolla la trama a lo largo de la obra. Los personajes. Debemos examinar el desarrollo de los personajes a lo largo de la historia, también cómo se representan visualmente ellos y cómo evolucionan en términos de apariencia y expresión. Estilo artístico. Debemos evaluar el estilo artístico considerando la elección de colores, líneas, sombras y detalles y ver cómo esto complementa o contrasta con la temática de la historia. Simbolismo y metáforas visuales. Debemos buscar símbolos y metáforas visuales que puedan tener significados más profundos y cómo estos transmiten ideas o emociones sin necesidad de palabras. Diálogo y texto. Debemos analizar la calidad del diálogo y cómo contribuye al desarrollo de la historia y de los personajes, además de considerar la relación entre el texto y las imágenes y cómo se equilibran y se complementan entre sí. Tema y mensaje. Debemos identificar los temas principales de la novela gráfica y analizar el mensaje o las lecciones que la obra intenta transmitir. Adicionalmente a ello, debemos examinar cómo el tema se desarrolla visual y narrativamente a lo largo de la historia. Contexto histórico y cultural. Es importante considerar el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la novela. Debemos analizar cómo los eventos del mundo real influyen en la trama y en la representación de los personajes, y además debemos examinar si hay comentarios o críticas sociales presentes en la obra. Finalmente, la recepción y contexto del autor. Es importante que examinemos el contexto del autor, su trayectoria y cómo esto puede influir en la obra, además de considerar la intención del autor al crear la novela. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido muchísimo. Hasta la próxima.